Margot, voy a pedir un momentito, por favor, si eres tan amable de subir aquí arriba. Ustedes saben que a raíz de aquellos días de la pandemia, marzo ya del 2020, parece mentira, ahora vamos a cumplir 5 años de aquello, pues comenzaron a llamarnos de todas partes del mundo. Nosotros, como sabéis, vivíamos aquí en la iglesia en aquellos días y transmitíamos los cultos, las reuniones a puerta cerrada, predicando a sillas vacías, pensando que no nos veía nadie, simplemente era por una cuestión de cumplir con nuestro deber, ¿no? Y para nuestra sorpresa, resulta que en aquellos días era cuando más gente en todas partes del mundo nos estaban escuchando con mucha atención. La gente estaba preocupada, atemorizada por las cosas que estaban ocurriendo, por las noticias que salían cada día en la televisión, y comenzamos a recibir llamadas de medio mundo. Bueno, no hemos tenido todavía la oportunidad, seguramente el Señor este año tal vez nos permitirá viajar a Perú, pero se han comenzado a reunir grupos de hermanos en casas, en hoteles, en montones de lugares, y con pantallas, con televisiones grandes, pues han podido seguir los cultos. Y Margot, que vive en Lima, ¿verdad?, capital de Perú, pues comenzó a invitar a gente a su casa. Y cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo lleváis reuniéndoos? Y más o menos cuántos sois en este momento. Y ya no están en tu casa, ahora creo que están en un hotel, ¿no? Cuéntanos. Sí, hermanos, buenas noches, bendiciones. Y bueno, antes que nada, quiero darle la gloria al Señor porque Él es maravilloso. Si yo estoy aquí es porque a Él le ha placido y me está llevando por rumbos que yo la verdad no esperaba. Y gracias a Él he podido estar en varios eventos ya con todos los hermanos y estoy muy gozosa de verdad de poder estar aquí con ustedes y no quiero olvidarme de los saludos de todos los hermanos de Perú que en todo momento me han dicho por favor saluda a los hermanos, saluden a los hermanos y como le he dicho a algunas hermanas, muchos de los hermanos allá en Perú darían, ¿qué no darían por estar aquí? Y realmente, como le dije a algunas hermanas también que tenía oportunidad de conversar, valoren realmente este tiempo, este lugar, porque cuántos hermanos de verdad quisieran estar aquí en los lugares donde ustedes están ahora. Para mí es un privilegio estar aquí y y es un realmente yo no tengo nada de digamos de qué este enorgullecerme ni de que jactarme. La obra es del Señor y a Él le plació abrir las puertas de mi casa. Un 5 de noviembre del 2023 nos reunimos por primera vez 20 mujeres, con las 19 o 20 mujeres, todas mujeres, ¿no? En mi casa, y fue a raíz de las reuniones que teníamos virtuales que primero empezó una, dos, y de repente una hermana dijo, bueno, ¿y cuántas somos en total? ¿Qué les parece si nos reunimos para conocernos físicamente? Y bueno, y así fue que me preguntó, ¿no? La hermana Rosita, que hasta ahora nos acordamos de eso, hermana Margot, ¿y qué le parece si es en su casa? Ni siquiera conocían mi casa. Y bueno, fue así que escogimos un 5 de noviembre, ese fue el primer encuentro. Y de ahí, bueno, mandé las fotos a bueno, a Susana, la coordinadora, y ella se encargó de mandar las fotos, el pastor vio las fotos y dijo, bueno, el lugar, ¿no? Pregúntenle a la hermana si pueden ser las reuniones ahí. Y realmente así empezamos, hermanos. Así empezamos. Al mes siguiente nos visitó el pastor Osman en el mes de noviembre de ese mismo año y tuvimos 85 personas en esas dos reuniones y de ahí continuamos nosotros una vez al mes reuniéndonos el primer domingo de cada mes para compartir la Santa Cena juntos. Entonces ahí en la terraza poníamos las sillas, el televisor y después de la Santa Cena y todo hacíamos un compartir muy bonito, una coinonía muy bonita y el tema es de que, perdón, se han ido sumando ya las familias, los amigos y el tema es que ahorita ya estamos llegando a los 80 miembros ahí en Perú y
en diciembre de este año 2024 hemos cumplido nuestro primer aniversario, decidimos celebrarlo. El hermano Osman en noviembre fue por segunda vez con su esposa y iba a ser como en mi casa la primera vez. Y el tema es de que empezamos a recibir las llamadas de gente que se seguía escribiendo, y cuando llegamos a los 100 yo dije, Dios mío, que en mi casa no vamos a entrar. Entonces así fue que buscando y buscando el Señor me dio, digamos, me llevó a un hotel muy bonito, ubicado en una zona muy bonita, muy residencial, muy bien ubicada, y ahí reservamos una sala. En esa sala nos reunimos 2 días, fueron como 130 personas entre los 2 días, y luego en diciembre celebramos nuestro primer aniversario en esa misma sala y fue con un almuerzo muy bonito. Hay muchas fotos y videos y realmente, hermanos, esto, como siempre dice el pastor, no ha hecho más que empezar. Estamos anhelando la visita del pastor, no solo yo, sino todos los hermanos de Perú. Me dicen, pregúntale al pastor cuándo va a venir, pregúntale al pastor cuándo va a venir. Y bueno, el tema es de que sabemos que los tiempos del Señor son perfectos y todo va a ser conforme a la voluntad del Señor. Y bueno, y siguen llamando para pedir la membresía, para hacerse miembros. Entonces, justo cuando he estado acá, han seguido llegando las solicitudes y esto va creciendo, ¿no? Entonces, a partir de este año, ahora el primer domingo de marzo, por primera vez ya nos vamos a empezar a reunir oficialmente como iglesia en esta sala, en este hotel, que ya hemos probado de que es ese lugar, porque es ese lugar que el Señor ya confirmó que es, porque realmente por lo que nos piden, difícilmente encontraríamos algo como lo que el Señor nos ha dado. Así que estamos gozosos. Los hermanos mandan muchísimos saludos a todos y bueno, esperando que el pastor confirme cuándo va a ser su visita. Y bueno, no sé, hermano, creo que vamos a tener que contratar o alquilar un coliseo, porque yo sé, o sea, somos el 95% somos miembros de Lima, también hay en provincia, pero hay en realidad en todo el Perú, mucha gente que sí, que quiere, y muchos seguidores, porque no solo hay miembros, hay muchos seguidores también, que también son peruanos, que están en distintas partes del mundo. Así que le doy toda la gloria al Señor y nada, sigamos adelante. Ahora en la mañana tuve la oportunidad de estar en el puerto de la Cruz y nada, y también el pastor Marcos sí me pidió que saludara a los hermanos y les vuelvo a decir lo mismo a ustedes, ¿no? Sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante como hijos de Dios. Tenemos un llamado, como siempre dice el pastor, de prueba en prueba, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Tenemos que seguir adelante, mirándolo al Señor. No temamos las pruebas, los desiertos, porque tenemos que ser transformados para poder servir al Señor. Y para ser transformados tenemos que ser probados. Entonces, sigamos adelante. Les mando saludos a mis hermanos de Perú. Los quiero mucho, yo sé que me están mirando y los quiero a todos. No puedo mencionarlos porque si no, de repente por ahí me olvido de alguien. Y con todos los hermanos que he hablado acá, les mandan también saludos y que el Señor los bendiga. Amén. Ay, pastor. Gracias, hermana, gracias. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Y el que busca halla, dice la Biblia. Aleluya. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta tarde. Voy a pedir a los más pequeñitos, a los niños, si pueden pasar a sus clases, por favor. Hoy los adolescentes de la iglesia están haciendo las funciones así un poquito de ujieres. Después levantarán la ofrenda al final, ¿no? También para darle un poquito de lugar a los más jóvenes de la iglesia. Pero ahora los más pequeñitos van a pasar a sus respectivas clases y los adultos nos quedamos aquí. Si hay algún adulto también que le haría ilusión pasar a la clase de los niños, con toda libertad, ¿eh? No hay ningún problema. No hay límite de edad. Bueno, hermanos, como sabéis, nosotros, Dios mediante, estamos saliendo mañana de viaje. Vamos a estar visitando a nuestros hermanos en las iglesias que el Señor nos ha permitido
también a través de las redes sociales, levantar en distintas partes de los Estados Unidos, y ya está todo preparado. Como en algunos lugares o en muchos lugares de ese enorme país no tenemos local propio, lo que hacemos es pedirle a veces a alguna iglesia que nos preste sus locales. Algunas también nos han invitado. Hay una iglesia en Miami que tiene más de 3.000 miembros, que me ha invitado a 3 reuniones con ellos y vamos a estar allí también. Pero la idea es hacer en hoteles, en salones que hemos alquilado, cenas culto, ¿vale? En medio de la cena, pues comenzamos a cantar, y mientras la gente está comiendo y participando de los alimentos, pues estamos allí cantando, alabando al Señor, compartiendo la palabra, y después del culto, imagínense, tenemos cenas con más de 500 personas por día, ¿vale? Entonces va a ser un tiempo muy intenso, siempre es un tiempo muy intenso. Vamos a estar en 3 lugares en la zona de la Florida, por supuesto en Miami, que es donde llega el avión. Después tenemos una iglesia, nosotros tenemos una iglesia, Centro Evangélico Vida Nueva tiene alquilada una iglesia, y en Orlando vamos a tener también reuniones con nuestros hermanos y otro tipo de actividades. Después nos vamos a ir a otra ciudad que se llama Tampa, y después de unos días estaremos viajando por primera vez a una ciudad de Texas que se llama San Antonio. Ya estuvimos el año pasado en una ciudad que nos llevamos una sorpresa tremenda, porque vinieron cientos, miles de personas, no solamente de los Estados Unidos, sino de México, de Guatemala, de Honduras, en fin, de muchos lugares cercanos. Pero en esta ocasión vamos a estar en San Antonio, Texas. Me han dicho que es una ciudad muy calurosa, así que llevamos en las maletas ropa de invierno, ropa de abrigo, ¿verdad? Porque después de ahí de San Antonio nos iremos a visitar a los hermanos de nuestra congregación también en Las Vegas. Las Vegas fue la primera ciudad de los Estados Unidos que pudimos abrir una congregación, y estaremos allí con los hermanos. Ya han estado en una iglesia alquilada, se les quedó pequeño el lugar, ahora tenemos otra iglesia también alquilada, y allí llevamos los cultos durante las semanas. Esa iglesia de Las Vegas tiene también una actividad muy bonita, y es que sale de vez en cuando durante la semana a las calles a darle de comer a los homeless, ¿no? A las personas que viven en la calle en una situación catastrófica, una situación realmente terrible, destruidos por las drogas, por el alcohol. Y hay muchos parques, hay muchas zonas alrededor de los famosos hoteles y casinos de Las Vegas donde se juntan cientos y miles de estos jóvenes enganchados a drogas que los están matando, los están destruyendo. Y entonces también hemos salido de vez en cuando a algunos de estos parques a darles alimento. Y lo que me llamó la atención la primera vez que tuve la oportunidad de salir a darles comida a estos jóvenes y no tan jóvenes, es que dije en una ocasión, ¿les parece que hagamos una oración dándole gracias a Dios por estos alimentos, por la bendición que nos da de poder estar aquí juntos con ustedes? Y todos se quedaron su gorra y dijeron, sí, pastor, haga una oración, por favor, ¿no? Una cosa que me dejó bastante sorprendido, ¿no? Después de estar unos días en Las Vegas, vamos a viajar a San Francisco, que también tenemos otra congregación de nuestro ministerio, y allí ya terminamos casi después de un mes pues este recorrido que haremos por distintas ciudades de los Estados Unidos. Hay mucha gente que nos han seguido durante años por las redes sociales, que ellos nos conocen a nosotros perfectamente, pero yo todavía no tengo la oportunidad de conocerles a ellos. Nos llevamos siempre una gran sorpresa cuando se nos acerca a lo mejor gente y nos dice, hemos venido desde tal lugar a estar con ustedes hoy en este culto, porque nos hemos enterado que veníais. Voy con Elena en esta ocasión, y hemos viajado 3 días en coche. ¿Cómo que 3 días en coche? Sí, hemos viajado 3 días en coche para venir a un culto y saludarte y en fin, darte las gracias por todas las cosas, ¿no? Y después otros 3 días de viaje, pero así constantemente, hermanos, ¿verdad, Elena? Gente que viaja 3 días, 4 días, gente que viene de Argentina, de Bolivia, de México, de Alaska, de Canadá, de un montón de lugares, a lo mejor para ir a un solo culto, para ir a una sola reunión, ¿no? Como decía Margot en esta tarde, valoremos el privilegio y la oportunidad de poder tener un lugar físico, ¿verdad? Aquí en nuestra tierra, en las Islas Canarias, donde podemos venir un grupo de hermanos, de amigos, alabar a Dios, aprender más de su palabra, porque en muchos lugares no tienen esa oportunidad. Y quiero decirte como primicia, todavía no lo he dicho públicamente, es la primera vez que lo voy a decir, así que esta es una primicia, ¿La quieren oír o no?
Cuando estuvimos en Israel el año pasado, conocimos a una pareja, a una pareja de pastores en Perú, en Lima. Y hicimos una cierta amistad, hablábamos todos los días. Cuando viajamos a Israel saben que es todo el día, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, durante una semana, viajamos por aquí, vamos por allá. Y este pastor me habló de su ministerio, en fin, de cómo lo estaba pasando y todo eso. Y yo le hice una pregunta, le dije, mira hermano, si tú sigues así trabajando como estás, pues está bien, Dios te va a seguir bendiciendo, Dios te va a seguir abriendo puertas. Pero mira, en la vida hay dos formas de trabajar. Y yo le dije, mira, si nos encontramos con una montaña, tú si quieres puedes a pico y pala intentar quitarla. Vas a trabajar muchísimo y vas a estar durante mucho tiempo esforzándote para, con pico y pala, quitar esa montaña de en medio. Pero hay otras formas más rápidas, más efectivas, más eficaces. Y es, por ejemplo, con dinamita. Ponemos dinamita, saltamos por los aires la montaña y lo que hacemos en un minuto a ti te va a costar 20, 30 años de tu vida si es que lo consigues. Entonces mi pregunta es, ¿cómo quieres seguir trabajando? ¿A pico y pala o con dinamita? Y después de un tiempo este pastor de Perú me escribió y me dice, quiero trabajar con dinamita. Entonces él en el congreso que vamos a celebrar en el mes de abril en el Escorial en Madrid, lo vamos a presentar como un pastor que se ha añadido a nuestro ministerio. Él ha dejado su iglesia, su denominación y se va a incorporar para trabajar con nosotros. Él va a estar en el congreso y después del congreso va a viajar a Alicante, donde va a estar 3 meses en la finca, allí junto con Silverio y con su esposa probablemente, llevando adelante pues las responsabilidades, porque en el verano tenemos ya muchas personas, muchas iglesias que nos están pidiendo la finca para campamentos, para retiros de jóvenes, etcétera, ¿no? Así que este pastor se llama José Luis, su esposa ahora mismo no caigo cómo se llama, pero los van a conocer. Nixie, José Luis y Nixie, probablemente nos estén viendo ahora. Y van a ser una ayuda muy grande, no solamente en nuestras iglesias aquí, ¿verdad?, sino que seguramente también en Perú. Van a ser de gran bendición porque el grupo en Perú ha crecido mucho, como también el grupo en Madrid. El grupo en Madrid ha crecido muchísimo. En este momento tenemos a Alberto, el pastor nuestro de Fuerteventura, y a Rey, otro pastor que tenemos en una de nuestras iglesias en Fuerteventura. Los he mandado a Madrid para estar este fin de semana con el grupo. Y Alberto me ha dicho, Manolo, tenemos un gran problema, un bendito problema. Y es que ya no cabemos en el salón que hemos alquilado en un hotel. Ya tenemos que alquilar otro salón porque ya no cabe la gente y mucha gente se queda de pie. Entonces también queremos darle este año un empujón grande a la obra de Madrid. Y hay que orar, hermano. Yo le pido a todos ustedes, por favor, que estén orando para que el Señor provea obreros, porque hace falta muchísimos obreros para poder atender todas las obras y todos los lugares donde el Señor ha traído un crecimiento realmente tremendo. Así es que por favor cuento con vuestras oraciones. Amén, hermanos. Y también por supuesto pedirles oración para que en este viaje el Señor pues nos guarde. Siempre le pido al Señor que me guarde la voz, porque voy a estar predicando prácticamente y cantando todos los días. Aparte después habla con uno, habla con el otro, saluda aquí, saluda allá, sale sudado, aquí hay frío, allá hay calor. Y bueno, gracias al Señor, el Señor siempre me ha guardado la voz, pero yo les pido por favor que oren por nuestra salud, para que el Señor, como dice la Biblia, guarde nuestra salida y nuestra entrada. Amén, hermanos. Contamos con vuestras oraciones. Ya sin más dilación, quisiera leerles una porción que ha sido de mucha bendición para mi vida y yo quisiera compartirla contigo en esta tarde. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1. Y mientras están buscando esta porción, permítame recordarles que Pedro, el apóstol Pedro, fue una de las personas que más cerca vivió del Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Saben que Jesús tuvo al principio muchos discípulos, no todos siguieron fieles al Señor. Finalmente se quedó con un grupo de 12, y de esos 12 hombres que él preparó y entrenó durante 3 años, hubieron 3 que fueron, por así decirlo, los más cercanos a él, los que más comunión, los que más relación tuvieron con él. Sin lugar a duda, Pedro, Jacobo y Juan. Pedro fue un hombre que experimentó en su vida una serie de milagros y vio una serie de cosas que ningún discípulo vio. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que Pedro, en una ocasión, cuando estaba navegando en el mar de Galilea, en medio de una enorme tempestad, la Escritura dice que el Señor Jesucristo se presentó a ellos a medianoche caminando por encima de las aguas. Todos estaban muertos de miedo, pensaban que iban a perecer por las olas, por la enorme tormenta. Y Pedro le dijo, Señor, si tú eres el que yo estoy viendo allí a lo lejos, dame el privilegio
permíteme caminar contigo. No sé por qué los demás no se atrevieron a pedirle eso al Señor. Se lo podían haber pedido, ¿no? Pero solamente Pedro se atrevió a decirle al Señor, permíteme caminar contigo por encima de las aguas. Y el Señor le dijo, pues ven, así de fácil. Ven, ¿te atreves? Venga. Y la Biblia dice que salió de aquella pequeña embarcación, caminó no sabemos cuántos pasos, pero un tiempo caminó. Pero llegó un momento cuando se estaba separando de la barca que tuvo miedo. El miedo se apoderó de él, de su fe. Y entonces dice la Biblia que comenzó a hundirse. Y en medio de su desesperación clamó al Señor, como vimos el domingo pasado. En medio de la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió. ¿Se acuerdan? Salmo 118. Señor, sálvame. Y el Señor extendió la mano, lo levantó. Volvieron los dos caminando por su propio pie a la barca. No lo llevó el Señor cargado en brazos. Por cierto, ¿saben cómo se dice en Galicia cargar a uno en brazos? ¿No saben? En colo. Cargarlo en colo. Bueno, no lo subió a colo, sino que los dos fueron caminando. Y cuando entran en la barca le dice el Señor, Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y siempre esa palabra a mí me ha golpeado el corazón, porque digo, Señor, yo nunca he caminado por encima de las aguas, ni espero caminar por encima de las aguas. Cuando voy a la península cojo el ferry. No es porque no tenga fe, sino porque es lo que hay. Aparte es un trayecto muy largo. Pero Señor, he caminado por encima de las aguas y me dices que he sido un hombre de poca fe. ¿Qué nos diría a nosotros el Señor, verdad? Sea como sea, el apóstol Pedro tuvo el privilegio de servir al Señor muy de cerca. Lo vio en el monte de la Transfiguración. La tradición dice que es el monte Nebo, donde un día tuvimos la oportunidad de subir. Hay una panorámica espectacular del Valle de Megiddo. Para mí es una de las panorámicas más hermosas que he visto en mi vida. Todo ese valle gigantesco, enorme, precioso, verde, donde hay pistas de aterrizaje de aviones de combate y mucha agricultura y ganadería, y donde se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón, ¿verdad? Y en ese monte dice la Biblia que el Señor comenzó a transfigurarse, comenzó a cambiar su apariencia, y apareció Moisés y Elías hablando con el Maestro. Y Pedro estaba allí y lo vio. Y de hecho en una de las cartas que él escribe cuando ya es anciano, ya es muy mayor, él dice, nosotros estuvimos en el Monte Santo y oímos la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo toda complacencia, ¿verdad? Y Pedro tuvo, ya digo, experiencias maravillosas. Pero una de las bendiciones que tenemos de este hombre, aparte de su testimonio y de sus mensajes, son dos cartas que tenemos en el Nuevo Testamento que, estudiando Primera de Pedro, alguien dijo, es imposible que Pedro haya escrito esta carta. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque dice que es una de las cartas más perfectas, me refiero literariamente hablando, en cuanto a la narración, en cuanto al idioma, en cuanto al griego. Dice que es un griego casi perfecto. Y algunos han cuestionado el hecho de que fuera el autor, porque Pedro no era un hombre tan culto y preparado tal vez como el apóstol Pablo, como otros. Pero esto se explica de la siguiente manera. Independientemente de que tuviera más o menos cultura o preparación, realmente Pedro no fue el que escribió la carta. Pedro la dictaba, como era la costumbre en aquella época. Pablo también tenía esta costumbre. No escribió a mano, a puño y letra, todas las cartas del apóstol Pablo, sino que muchas veces las dictaba. Y había en aquellos tiempos un hermano, un creyente llamado Silas, también se le llama Silvano, es el mismo, Silas y Silvano es el mismo, que se ve que era un hombre muy culto, muy preparado, que sabía redactar lo que uno decía, y probablemente eso fue lo que ocurrió. Pedro le dictaba, Pedro le decía ciertas y determinadas cosas a Silas, Silas las ponía bien escritas, y al final Pedro lo que hacía es que las firmaba. Una de las características, aparte de la que acabo de mencionar de esta carta, es que es una carta universal. En otras palabras, no es como Pablo que escribía la carta a los corintios, y era una carta para los corintios, o la carta de Pablo a los tesalonicenses, o la carta de Pablo a los filipenses. En esta ocasión, Pedro no le escribe a una sola congregación, sino Pedro le escribe a todos los hermanos que están siendo perseguidos, que viven en una región donde había en aquel tiempo muchísimos creyentes. Se conocía como Asia Menor, lo que sería hoy en día mayoritariamente el territorio de Turquía.
Y había muchos creyentes que habían huido de las persecuciones. Pedro les escribe a todos los hermanos que están pasándolo mal, hermanos que han perdido casa, que han perdido seres queridos, que han tenido que huir prácticamente con lo opuesto, y le escribe a los expatriados, como dice él, le escribe a todos los que están siendo perseguidos. Y uno de los objetivos de la carta es animar a esos creyentes a mantenerse firmes a pesar de las persecuciones y de las injusticias terribles que se están cometiendo contra ellos. El apóstol Pedro, hay un momento que les dice: no os sorprendáis, hermanos, no estén nerviosos, no se preocupen por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Gócense en el Señor, ¿verdad? Manténganse firmes. Y a pesar de lo que están pasando, el Señor está con vosotros y os va a dar fuerzas y os va a ayudar. Así que adelante, y escribe estas cartas para dar ánimo, ¿verdad? A veces en la vida necesitamos una palabra de ánimo, ¿sí o no? A veces necesitamos que nos exhorten, que nos corrijan. Otras veces necesitamos una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Y en esta ocasión los hermanos estaban siendo muy perseguidos. Los emperadores romanos se cebaron con los cristianos. Ellos no entendían cómo es posible que hubiera un colectivo, que hubiera un grupo de personas que no quisieran darle culto al César de Roma, que no lo reconocieran como una divinidad. No les entraba en la cabeza. Para ellos eso era un acto de rebelión, que había que castigarlo. Y por eso durante más de 300 años, los cristianos fueron odiados y perseguidos por los emperadores romanos, porque eran monoteístas, no adoraban a Júpiter, a Venus, a Afrodita, a Apolos y a tantos dioses que tenían, que habían adoptado de la cultura griega más lo que ellos también tenían. Y tampoco aceptaban el hecho de que ellos adoraran a alguien que, según ellos decían, había muerto, pero que había resucitado al tercer día. No les cabía nada de eso en la cabeza. Vamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, a partir del verso 3, leemos lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, es decir, en los últimos tiempos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron, escucha bien esto, muy interesante este dato. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada para vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a ir desgranando un poquito, si os parece, esta porción tan interesante. Lo primero que el apóstol Pedro menciona aquí es que hemos renacido. En otra parte de la Biblia, el mismo término se emplea, pero con otra expresión: nacer de nuevo. Nadie en el Antiguo Testamento había utilizado jamás esa expresión. Habían hablado de otras cosas y habían utilizado muchas expresiones, pero nadie nunca había utilizado el término renacer o nacer de nuevo. La primera vez que aparece ese término en la Biblia está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, cuando dice la Biblia que muy tarde, muy entrada la noche, un rabino muy famoso llamado Nicodemo, un hombre influyente, un hombre rico, un hombre que se jugó la vida cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, dice que él fue a Poncio Pilato, la autoridad competente de la época, el delegado de gobierno de Roma,
allí en Israel, en Jerusalén, a pedirle el cuerpo de Cristo para darle una sepultura digna, ¿verdad? Pues Nicodemo dice que fue a medianoche y tocó a la puerta donde el Señor Jesucristo se estaba hospedando. Y el Señor pues le abre la puerta, lo atiende, y lo primero que Nicodemo, este rabino famoso, le dice a Jesús es: sabemos, claro, se ve que va en representación de un colectivo, ¿no? Se ve que él es el que va por delante, pero él va en nombre de otros que tal vez no se atrevieron a acompañarlo por miedo a los judíos. Sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales, estos milagros, estos prodigios que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor Jesucristo se le queda mirando y le dice: ¿sabes, Nicodemo? Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Era la primera vez en la historia que un hombre oía semejante expresión: tienes que nacer de nuevo. Y es algo tan importante que si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Perderás esta vida y la otra. Claro, Nicodemo quedó en shock. Nicodemo dijo: ¿cómo? Que el requisito indispensable para poder entrar en la vida eterna, en el reino de Dios, es nacer de nuevo. Él comienza a preocuparse porque dice: eso significa que tenemos que volver otra vez a entrar en el vientre de nuestras madres y volver a nacer. Y el Señor Jesucristo le explica y le dice: no es así, Nicodemo. Todos los seres humanos nacemos, unos en un lugar, otros en otro, unos en una época, otros en otra generación, pero todos más o menos hemos venido a este mundo igual. Pero hay un nacimiento espiritual que no tiene nada que ver con ese nacimiento físico que tú y yo hemos experimentado. Es un nacimiento de tu ser interior, de tu espíritu, de tu alma. Ese nacimiento es fundamental para que puedas heredar la vida eterna. Y entonces el Señor mantiene una conversación en Juan capítulo 3, podéis leerla si os interesa, muy interesante, acerca de cómo se puede nacer de nuevo, cómo una persona puede pasar literalmente de muerte a vida, espiritualmente hablando, porque la Biblia nos enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es temporal, es finito. Tarde o temprano envejece, se desgasta, muere. Pero lo que llevamos por dentro, tu alma y tu espíritu, tienen eternidad. Y buscarán un lugar donde ubicarse en la eternidad. Y solamente hay dos lugares según la Biblia: o en la presencia de Dios por la eternidad, gozando de todo lo que la Biblia dice que es espectacular, o alejado de la presencia de Dios por toda la eternidad, sufriendo y padeciendo no haber aprovechado la oportunidad que un día Dios te dio de nacer de nuevo. Ahora Pedro dice que nosotros tenemos hoy en día una esperanza viva porque hemos nacido de nuevo o renacido, como él dice. La pregunta que yo le hago a todos y a cada uno de ustedes y a los que están siguiendo en directo esta retransmisión en esta tarde es: ¿usted ha nacido de nuevo? No significa que hay que cambiar de religión. Bueno, antes iba a misa, ahora voy a un culto. Antes oía a un cura, ahora oigo a un pastor. No es eso. No es un cambio simplemente externo, aunque muchas veces aceptar y recibir a Cristo en nuestras vidas implica cambiar en muchas cosas por fuera. Es un cambio interior, es recibir la vida, es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Es tener una comunión, una relación personal con Él. No es hablar de un Dios lejano, frío, distante, indiferente, sino un Dios cercano a mi vida. Un Dios con el cual puedo mantener conversaciones. Un Dios que me pastorea, que me cuida, que me alienta, que me ayuda en mis momentos de crisis, en el matrimonio, en lo físico, en lo espiritual o en cualquier otro área de mi vida. El nuevo nacimiento es pedirle perdón por nuestros pecados, que son los que nos separan de Dios. Y que Cristo nos limpie y podamos formar parte de la familia de Dios y inscriba mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, que moriré, el Señor Jesucristo habla al libro y me diga: tu nombre está aquí, entra en el gozo de tu Señor. Y Pedro dice que esa esperanza es viva, no es una esperanza muerta. Qué triste cuando hay personas que piensan que por matar a otras van a heredar lo que lamentablemente creen que van a heredar y tener, y están sinceramente equivocados y son capaces de dar su vida por causas totalmente distorsionadas y ajenas y opuestas a la palabra de Dios, ¿verdad?
Pero qué hermoso es saber que la esperanza que tenemos no es una esperanza ridícula, absurda, sino es una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Y como Él está vivo, mi esperanza en Él es viva. Mi relación con Él es viva. Mi comunión con Él está viva porque Él está vivo. Y Él me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, dice la palabra de Dios. Comíamos, respirábamos, viajábamos, nos casábamos, íbamos de un lugar a otro, pero la Biblia dice, estás muerto, querido. Espiritualmente estás desconectado de la fuente de vida. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él no vino a representar una religión nueva. Él no vino a que la gente tuviera un cambio religioso, sino un cambio interno. Y el cambio interno solamente lo puede producir nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, te pueden poner en el mejor lugar de la tierra, pero si tú no cambias donde estés, vas a seguir siendo el mismo. Esa es la revolución que trajo el Evangelio. Que aunque no cambie lo exterior, si tú cambias, tú eres capaz de vivir en victoria en el peor ambiente del mundo, porque Cristo está contigo. Y si Cristo está contigo, nadie podrá contra ti en todos los días de tu vida. Puedes cambiar todo lo que quieras. Ya les conté una vez que cuando estábamos en aquella finca, en aquel pueblo de Burgos, ayudando a muchos jóvenes a salir de las drogas, hace muchos años atrás, pues teníamos vacas, sembrábamos papas, en fin, teníamos muchas cosas en la finca para poder mantenernos y poder darles de comer a todos aquellos jóvenes. Y teníamos unas cuantas cerdas que parieron. Tuvimos un montón de cerditos. Y a uno de estos chicos se le ocurrió un día coger a un lechoncito y pintarle los labios así de rojito, los morritos. Le puso un lacito y le cogió una cadenita y lo sacaba por el campo como si fuera un perrito. Lo lavó, lo perfumó, todo. Y el cerdito casi era como un perrito, lo seguía a todas partes. Pero un día fuimos con los chicos que estaban pasando el mono, ¿no? Que estaban pasando el síndrome, a dar un paseo, y él se llevó el cerdito con la correa. Y el cerdito iba ahí, saben que el cerdito camina muy chulo, ¿no? Dice que del cerdito hasta los andares, Iba tan contento con su cerdito y de repente el cerdito, ¡pum!, se le escapó, salió corriendo. Cuando lo vio, el cerdo estaba todo lleno de barro, todo asqueroso, todo lleno de arriba abajo, revolcándose, contento, feliz. ¿Saben por qué? Porque lo cambió por fuera, pero su corazón no se lo pudo cambiar. Su naturaleza seguía siendo un cerdo y se comportaba como un cerdo. Y eso es lo que pasa cuando queremos cambiar al hombre por fuera, creyendo que así va a ser feliz. Con un buen trabajo, con una buena mujer, con un buen sueldo, con una buena nómina, con buena casa, con esto y aquello, el hombre será feliz. ¿Y cuántas veces a lo largo de la historia se han llevado tremendas desilusiones, naciones y pueblos enteros, al ver que se le ha dado todo a la gente para ser feliz y después resulta que son los más infelices o incluso hasta los más agresivos del mundo porque no valoran nada? Cristo Jesús no vino a ofrecernos aquí el oro y el moro, permítame la expresión. El Señor Jesucristo vino aquí para darnos vida y vida en abundancia. Vino para darnos paz, vino para darnos gozo. Y a pesar de que vivamos en el mismo país toda la vida y tengamos el mismo marido o la misma casa o la misma ropa o lo que sea, si el Señor está contigo, tú tendrás paz y gozo en tu corazón, porque tienes una esperanza viva, porque sabes que no estás solo en la vida, sino que el Rey de Reyes y el Señor de los Señores está contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos esa esperanza viva porque no hemos cantado en esta tarde ni una letra, ni una canción. Se la hemos cantado al aire, a un muerto, a un hombre que fue muy carismático, muy poderoso, muy elocuente. Hombre, solamente ver las enseñanzas de Cristo te dejan con la boca abierta, porque tú las lees y te las memorizas, pero Él las dio por primera vez. Todo el sermón del monte, Mateo 5, 6, 7, los milagros, las maravillas que hacía, algo increíble. Jamás en la historia ha vivido en el planeta Tierra un hombre tan espectacular como el Señor Jesucristo. Ninguno. Sin embargo, si hubiera muerto y no hubiera resucitado, no tendría ninguna razón de ser estar aquí nosotros en esta noche hablando de un muerto. Podríamos venir a hablar de un cadáver, pero nuestros pecados no han sido perdonados. Nuestros nombres no estarían escritos en el libro de la vida. No tendríamos una esperanza viva, no tendríamos vida eterna, no tendríamos nada que festejar, sino simplemente hablar
de un muerto. Como nos pasó una vez en Jerusalén cuando estábamos paseando por el barrio armenio y vimos una cola de gente que iba a entrar a una iglesia y pregunté a dónde iban y me decían van a ver al apóstol Santiago. Y le dije, hasta ahí podríamos llegar. El apóstol Santiago está en España, amigo. Me dice, no, el apóstol entero no. Le digo, ¿cómo que el apóstol entero no? ¿Que tienen un cacho? Y me dice, sí, nosotros tenemos la cabeza. Ustedes, digo, ay, mi madre, cuando se enteren los españoles que el apóstol Santiago está sin cabeza. Pero ya me conocen, ya saben cómo yo soy, ¿no? Y le dije, ¿no se pueden poner un día de acuerdo? Y tú le prestas un día la cabeza, ellos te mandan un día al cuerpo y hacemos una fiestita juntos. Y al pobrecito y claro, ya se pusieron un poco bravos y ya me tuve que ir, ¿no? Pero qué terrible, ¿no? Gente haciendo cola para ver la cabeza, que aunque hubiera sido la de Santiago, qué bien o qué daño, qué beneficio, qué bendición te puede aportar la cabeza de un señor que lo mataron hace 2000 años. En Oviedo estaba un día también en una calle y vi una cola de gente y le dije, perdón, ¿a dónde va? Y dice, no, a la catedral de Oviedo. Digo, dice, porque tenemos un cáliz con 3 gotas de la leche de María. Digo, ¿3 qué? 3 gotas de leche de María. ¿Pero cómo va a tener 3 gotas de leche María? Sí, claro. Ayer escuché una declaración de un imán muy conocido dentro del mundo del Islam, que dijo con toda certeza, totalmente convencido, que ellos jamás van a renunciar a Jerusalén, ni mucho menos a la famosa mezquita de Al-Aqsa que está en lo alto del monte Moriah, porque esa mezquita la hizo Adán y Eva. Y antes de que existiera cualquier religión en el mundo, Adán y Eva adoraban en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Y el hombre estaba convencido que así era. Un auténtico disparate, como tantos y tantos disparates de la religión. Pero sin embargo nuestra esperanza no está ni en una cabeza, ni en un clavo, ni en las 3 gotas de leche de la María o de la que fuera, sino que nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo, que venció a la muerte y vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Denle ese fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Esa es nuestra esperanza, en un Dios vivo. Aleluya. En Las Palmas, ustedes saben que yo viví muchos años en Las Palmas, en el Parque San Telmo, hay una iglesia donde dicen que están los clavos de la cruz de Cristo. Es decir, las reliquias están por todos los lados. Qué fácil es adorar un clavo, a una astilla, a una túnica, a una chola, a 3 gotas de leche. Qué fácil es adorar esas cosas que no te comprometes a nada. Pero qué difícil es a veces decir, Señor, perdóname. Yo sé que tú moriste por mí y yo te entrego mi vida porque sé que sin ti yo estoy totalmente perdido. ¿Cuántos dicen amén? Los ricos cuando mueren dejan herencia, ¿sí o no? ¿Cómo que no? Lo que hagan después es otra cosa, pero generalmente los ricos dejan herencia y después el follón que se monta con las herencias, ¿sí o no? Así que hermanitas, a ver a quién le van a dejar la herencia, los millones que tienen debajo del colchón, porque luego hace un lío tremendo. ¿Por qué le dejaste a este? ¿Por qué le dejaste al otro? El Señor Jesucristo también nos ha dejado una herencia. Dice la Biblia que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. En otras palabras, nadie te la puede quitar. Esa herencia no es aquí, evidentemente. Si tú esperas aquí a tener tu herencia, apañado vas. Pero el Señor Jesucristo ha dicho que los que creemos en Él tenemos una herencia en el reino de los cielos. Y esa es nuestra esperanza. Él le dijo un día a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté hoy, vosotros también estéis conmigo. En otras palabras, el Señor, cuando lleguemos a su presencia, no te vas a llevar una desilusión diciendo tanta presión que soporté, tantas tentaciones que superé, tanta fidelidad, tanta oración al final para esto. Hermanos, les puedo asegurar que cuando lleguemos a la presencia del Señor vamos a decir, esto sí que es vida, amigo. Esta es la herencia maravillosa que el Señor tiene preparada para todos y para cada uno de nosotros. Pero
Mientras tanto, dice la Biblia, que a lo mejor, si es necesario, si Él lo cree oportuno, vamos a tener que pasar por distintas pruebas y tribulaciones y dificultades. A veces tribulaciones que uno dice, Señor, no entiendo por qué me pasa esto con mi mujer, o con mi marido, o esta enfermedad, o con mis hijos. Las pruebas y las dificultades de la vida son variadas. A veces vienen cuando menos te las esperas. Pero en todas y en cada una de esas dificultades, tú tienes que hacer algo que es lo correcto y es lo que te va a ayudar. Es clamar a Dios, refugiarte en el Señor. Y el Señor te va a dar el consuelo, la fortaleza y el ánimo para que tú en medio de tu dolor, de tu enfermedad, de tu situación, tú puedes decir, Señor, gracias, no entiendo nada, pero yo sé que todo tiene un propósito en la vida. Y en medio de esas pruebas tú vas a acercarte a Dios, que ese es el objetivo de la prueba. No machacarte, no hundirte, sino que te acerques a Dios, que clames a Dios y que descubras la naturaleza bondadosa y misericordiosa de Dios y que puedas ver cómo Él se identifica contigo y tú no estás solo en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, sino que Él te va a acompañar y vas a sentir su calor y su presencia todos los días de tu vida. Y como dijo David en el famoso Salmo 23, ¿verdad? Aunque ande por valles de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Dios va a tener que probar nuestra fe, claro que sí, por supuesto. Una persona que no ha trabajado bajo presión es una persona débil en todos los sentidos. Pero una persona, un creyente que ha sido probado en distintas pruebas, en distintos momentos de su vida, es una persona que tiene una fe firme, una fe robusta y sigue adelante cada día más fuerte en el Señor, porque la debilidad no viene después de haber superado una prueba, sino todo lo contrario. Usted va a salir fortalecido, va a salir renovado. Es como cuando el oro dice que lo prueban por el fuego para quitarle todas las impurezas. No lo están destruyendo, lo están purificando, lo están limpiando. Y el fuego es un tipo, es una forma, como dice el apóstol Pedro, de que nosotros también vamos a ser probados. Y vamos a ser probados en muchas áreas de nuestra vida. Pero nunca te olvides de que tú no estás solo en medio de tu dolor, sino que el Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos leyendo, dice la Biblia que nuestra fe va a ser probada, pero lo que me ha llamado mucho la atención es que a lo largo de la historia hubieron muchos hombres, muchas personas que la Biblia llama los profetas, que como ellos sabían que algún día vendría una salvación, vendría un Mesías, vendría un Redentor, ellos en los escritos de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Sofonías, de Malaquías y de todos esos profetas que conocemos, ellos dicen que escudriñaban, ellos dicen que estudiaban diligentemente cuándo y dónde nacería el Mesías, porque ellos habían descubierto, evidentemente por revelación de Dios y por la tremenda comunión que tenían con el Señor, de que algún día vendría un Redentor, vendría un Mesías. Y ese Mesías experimentaría todo tipo de sufrimientos, pero también después de su sufrimiento vendrían unas glorias, unas victorias inmensas. Y ellos dicen que durante siglos estudiaron diligentemente, noche y día, para ver quién era ese Mesías, dónde tenía que nacer, cómo se iba a llamar, cómo iba a vivir, de cómo iba a morir, etcétera, etcétera. Y entonces dice que todos y cada uno de esos profetas que estudiaron todo esto, llegaron a la conclusión de que todo lo que escribían y todo lo que enseñaban a la gente, ellos no lo iban a ver con sus propios ojos, sino que ellos eran instrumentos que Dios estaba utilizando para poner una base, profecías, para que cuando apareciera ese tremendo personaje que fue nuestro Señor Jesucristo, pudiéramos identificarlo y pudiéramos discernir si era o no era el verdadero Mesías que había sido de antemano profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Si Daniel escribió cosas que nunca vio, ni siquiera las entendía. Había momentos en los que Daniel, el profeta Daniel, que era un hombre de Dios tremendo, escribía cosas que veían sueños y en visiones, y él mismo decía que no las entendía, pero el Señor le decía: no te preocupes, Daniel, séllalas, escríbelas, guárdalas, porque esto no es para tu tiempo. Esto es un material, es una información tremenda que a lo largo de siglos van a tener mis hijos, mi pueblo,
que les va a ayudar a reconocer al verdadero Mesías de los falsos Mesías que van a aparecer. Pero tú tranquilo, esto no es para tu tiempo, pero gózate que yo te estoy utilizando para dar esta información a mis hijos. Isaías sabía cómo se iba a llamar el Mesías y cómo iba a morir. Y tantos detalles que escribieron los profetas, pero ninguno de ellos vio todo eso. Simplemente fueron personas que recibían información y la escribían y la transmitían oralmente o a través de sus profecías hasta llegar a nuestros días. Y por eso hace 2000 años, cuando vino por fin el Mesías y nació donde tenía que nacer, según lo que dijo Miqueas, en Belén de Judea, procedente de la tribu de Judá, tanto por parte paterna como por parte materna. Y todos y cada uno de los detalles que se dieron en la vida de Jesús, uno puede comprobar si realmente aquel hombre fue un impostor, un mentiroso, un manipulador de la historia, o realmente fue el que dijo que era el Salvador y el Redentor del mundo. Y para muchos Jesucristo, cuando murió, fue todo un fracaso y una derrota terrible. Prueba de ello que ni siquiera sus discípulos se acordaban de todas las cosas que en vida les había enseñado el Señor cuando estuvo con ellos. Y 2 de ellos, dice la Biblia, que fueron por un camino hacia Maús, ¿saben? Y dice que iban hablando y discutiendo entre ellos. Y de repente se apareció el Señor después de resucitado y les dice: ¿de qué estáis hablando? Estamos hablando de Jesús, el de Nazaret. Dice: ¿de qué cosa? Dice: pero tú eres el único en Israel que no sabes lo que ha pasado en estos días. ¿No te has enterado de que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que los romanos han crucificado hace unos días en Jerusalén? Nosotros esperábamos, creíamos que Él era el verdadero Redentor de la humanidad. Y han pasado 3 días y aquí todo sigue igual. Y entonces dice que entran a un lugar y el Señor comienza a explicarles por medio de los textos de la Biblia, de la Torá de Moisés, de los salmos, de los profetas, cómo era necesario que todas estas cosas que a él le ocurrieron, su muerte, su entrega por uno de los discípulos, cómo fue vendido por unas piezas de plata, etcétera, etcétera, cómo era necesario que todo eso se cumpliera. Y dice que al final se le abrieron los ojos y entendieron que estaban equivocados y que la muerte del Señor Jesucristo no fue el final, sino el inicio, el principio de algo maravilloso que hasta el día de hoy sigue adelante, que es la salvación a toda la humanidad. Y entonces dice que sus corazones ardían y se dan media vuelta y se vuelven a Jerusalén y le dicen a los discípulos que estaban allí deprimidos y amargados porque tenían miedo de que también vinieran a matarlos a ellos. Dice: lo hemos visto con nuestros propios ojos. Y estando ellos contándole esto, ¡pum!, aparece el Señor en medio de la reunión. Ellos se quedan con la boca abierta diciendo: ¿pero por dónde entró? Están todas las puertas, las ventanas cerradas. Y les dice: Shalom Alejem, pasa a vosotros. Y comienza a hablarles. Pero faltaba un discípulo. Dice la Biblia que había uno que no estaba en esa reunión. ¿Dónde estaba? No lo sabemos. Pero cuando se lo encuentran a Tomás, le dicen: ¿saben quién vino y estuvo con nosotros y comió con nosotros y habló con nosotros? ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el Señor Jesucristo? Si yo vi que lo crucificaron en el monte de la Calavera, ¿cómo va a venir Jesucristo si está muerto? Dice: no, está vivo, lo hemos visto. Y Tomás dijo: yo si no veo no creo. ¿Se acuerdan? ¿Hay aquí alguno como Tomás? Yo si no veo no creo. La siguiente reunión ya estaba Tomás con ellos y de repente otra vez se aparece el Señor. Y sin decir nada, el Señor Jesucristo le dice a Tomás: Tomás, ven, mete las manos aquí, mete las manos en mi costado. Y cuando Tomás vio que era el Señor, le dijo: Dios mío, Señor mío. Y le dice: ahora has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, Tomás. ¿Y saben cómo murió Tomás? Murió en la India. Le arrancaron toda la piel a tiras y lo torturaron hasta la muerte. ¿Saben cómo murió Pedro? Aquel que caminó por las aguas y hubo un momento que se asustó y se hundió y negó al Señor 3 veces, crucificado con la cabeza para abajo en Roma. ¿Saben cómo murió Bartolomé, tal vez uno de los discípulos menos conocidos que llevó el evangelio a Armenia? Murió a palos. ¿Saben cómo murió Santiago? Decapitado. ¿Saben cómo murieron cada uno de los discípulos? De las muertes más terribles que se puedan ustedes imaginar. Pero tenían todos algo en común,
Y es que todos decían, lo hemos visto, está vivo, ha resucitado. La muerte no pudo detenerlo. Y esos hombres valientes que dieron su vida por Él, escribieron estas cartas, estos libros que nos han llegado hasta nosotros. Y Pedro dice, ustedes han llegado a amarle a Él y han llegado a creer en Él, pero no lo habéis visto como nosotros le vimos. Pero ustedes tienen la misma paz, el mismo gozo, la misma esperanza viva y la misma salvación que nosotros tenemos. Y ese es el mensaje que el Señor nos ha dado a los cristianos. Da igual de la denominación que sean. A todos los cristianos el Señor dice, abran las bocas, no se callen, cuéntenle a todo el mundo, a la juventud que está perdida y desorientada, a la gente mayor que se sienten como mueble viejo y ya no saben a la casa de qué hijo tienen que ir, si es que algún hijo le abre la puerta, porque ya casi molestan. Vayan por todas las naciones de la tierra, da igual si son ricos, blancos, negros, pobres, judíos, palestinos, iraquíes, lo que sea. Vayan por todas las naciones de la tierra y prediquen estas verdades, porque estas verdades son las que van a poder cambiar el corazón de la humanidad y de la gente. Y todo el que creyere en mí será salvo, y todo el que no quiera creer pues se condenará. Así que el apóstol Pedro escribe con una pasión tremenda porque él sabe de quién está hablando. El Señor Jesucristo para él no es un mito, un personaje de la historia que no sabe ni dónde estaba, sino que él sabe perfectamente que el Señor Jesucristo es su Señor y es su Salvador. Y fue el que le dijo en una ocasión, Pedro, ¿tú me amas? ¿Te imaginas que el Señor nos mirara a la cara y nos preguntara y nos hiciera esta pregunta? ¿Tú me amas? Claro, Pedro, el hombre que le dijo al Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Así? Y le vuelve otra vez a preguntar lo mismo. Pedro, ¿tú me amas? Y le vuelve a preguntar por tercera vez lo mismo. Pedro, ¿tú me amas? Y parece que ya el hombre entendió y se dio cuenta por dónde iban los tiros. En otras palabras, queridos hermanos, Pedro no solamente había sido salvado, sino que había sido restaurado por el poder del Señor Jesús. El Señor le dio otra oportunidad a este hombre y la supo aprovechar. Y gracias a que supo aprovechar esa oportunidad de ser restaurado, pudo ser usado hasta el último momento de su vida, y escribió 2 cartas que yo les animaría a que las lean en cuanto puedan, porque estas cartas tienen 2000 años. Esto es una joya. Tener en tus manos una carta que escribió este hombre hace 2000 años, esto es una joya impresionante. No tenemos ningún objeto en nuestra casa, no tenemos nada en nuestra propiedad que tenga más de 2000 años de historia. Pues aquí lo tienes, amigo. Aquí tienes en tu mano un libro que tiene miles y miles de años. Generación tras generación ha ido traspasándose sus enseñanzas, sus principios, sus mandamientos. Y millones de personas han creído en el mismo Señor que yo te presento y te hablo de Él en esta tarde. ¿Tienes tú esa esperanza viva? ¿O lo que tienes simplemente es una religión, una tradición heredada que nunca la has comprobado a la luz del manual? Porque este es el manual de instrucciones, hermano. Dios no se equivoca. Tu opinión y la mía puede ser incluso hasta cambiante. Hoy digo una cosa, mañana digo otra, pero el Señor siempre dice lo mismo que decía hace 2000 años, lo sigue diciendo hoy en día. Y la misma fe, esperanza y salvación que ofrecía el Señor hace 2000 años, la sigue ofreciendo hoy en día. Simplemente es cuestión de que tú y yo le digamos, Señor, heme aquí, como dije el otro día, ¿no? Límpiame, Señor, perdóname. Yo quiero conocerte y quiero tener esa esperanza viva y quiero pedirte hoy que seas, a partir de hoy, mi Señor y mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche, mi querido hermano. Y ahí donde estás, con tus propias palabras, dale gracias a Dios. Dile, Señor, muchas gracias por esta salvación tan grande que tú me ofreces hoy, Señor. Gracias, Dios mío, porque hoy puedo comenzar una vida nueva, dejando atrás el pasado, todo lo que me ha hecho sufrir y todo lo que me ha roto el corazón. Todas esas heridas, Señor, pueden ser sanadas por tu presencia en mi vida, Señor. Ayúdame a seguirte fielmente todos los días de mi vida, Señor Jesús. Y dame fuerza, Señor, para no abandonarte nunca, sino todo lo contrario, Señor. Dale gracias al Señor con tus propias palabras en esta tarde, ¿sí? Aleluya. Gracias.
Gracias, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia, tu paciencia, tu amor con nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. La vida de nuestros hijos, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros estudios. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Y gracias, Señor. Hoy te agradezco y te rindo mi vida. Ponte de pie conmigo, hermano, y cántalo.